Javier Duarte. El contar con esta protección es una protección de impunidad. El fuero no puede seguir siendo ese blindaje que tengan los políticos para que sus delitos queden impunes. El fuero tuvo su origen históricamente para que los diputados y los senadores tuvieran libertad de decirle lo que tuvieran que decir a todos los gobernantes, incluyendo al presidente. Pero a estas alturas, hoy, como vive la democracia, ya no se requiere el fuero. Se ha convertido en un instrumento de plena impunidad. No es posible que exgobernadores, que altos funcionarios, incluso el mismo presidente de la República, sigan contando con esta protección que les permite ser muy corruptos, tejer redes de corrupción y que no se les pueda hacer nada. Imagínense lo que es tan ilógico y tan irónico. ¿Cómo es posible que el señor Javier Duarte esté ahorita siendo procesado por todos sus desvíos y los señores legisladores que fueron parte de su red de corrupción, como el señor Tareq Abdallah, estén aquí tan campantes en la Cámara de Diputados? Eso es una de tantas sinvergüenzadas que está permitiendo el PRI y sus aliados aquí en la Cámara. No se puede convertir la Cámara de Diputados en una cueva de ladrones. Se los hemos dicho muchas veces. Pero son sinvergüenzas. Si pueden, ellos van a seguir manejando el teatro, diciendo que han estado encarcelando a algunos legisladores, algunos exgobernadores, pero la realidad es que toda la red de corrupción está libre. Y lo podemos decir, por ejemplo, la esposa del señor Javier Duarte está libre. Es decir, hay una verdadera simulación de lo que está pasando en este país. Por eso escuchábamos al presidente de la República en estos días decir que no era cierto, que los mexicanos ya es una psicosis el tema de la corrupción, que es una invención nuestra. ¿Usted cree que todos le echamos la culpa a la corrupción? Pero ¿sabe cuánto nos cuesta la corrupción en este país? Nos está costando al año de 400 a 800 mil millones de pesos. La verdad es que el problema de nuestro país es la corrupción y la impunidad, porque si fuera solo la corrupción, pues evidentemente habría castigo contra todos los que cometen actos corruptos, pero con eso disminuiría automáticamente la corrupción. Pero lo que está pasando en este país es que precisamente se permite la impunidad en los altos niveles de la política y entonces se genera un círculo vicioso. Hay impunidad, a nadie se castiga, entonces vuelven a delinquir unos y otros. Recientemente veíamos cómo el señor Lozoya está buscando presionar incluso al fiscal de delitos electorales. Veíamos, por ejemplo, en el caso Obredet, solamente en México no hay, en ese escándalo de esta grande empresa que se puso a corromper a muchísimos políticos, solamente en México no tenemos a nadie sancionado, ni un solo funcionario ha sido castigado. Eso no se puede permitir de ninguna manera, eso es seguir generando corrupción. Si vemos Brasil, hay más de 200 altos funcionarios, exlegisladores, incluso los expresidentes de la República, Lula da Silva, o sea, ahí hay toda una red de corrupción, de altos funcionarios, de políticos que están siendo procesados, de legisladores incluso. Pero solamente, y ya veíamos en Ecuador, por ejemplo, veíamos en muchos países, solamente México no tiene ningún alto funcionario sancionado o procesado siquiera. Aparentemente hay una investigación, pero esas investigaciones tienen 2 o 3 años ahí congeladas. Entonces, veíamos cómo el gobierno tiene estas herramientas que se han convertido del fuero en una forma de estar blindándose. Entonces, si no quitamos el fuero, no vamos a poder sancionar a esos altos funcionarios que son la punta del iceberg de toda una red de corrupción que está tras de ellos, donde se han hecho empresas, donde obviamente empresas fantasmas para desviar los recursos, donde están los familiares, donde están los amigos, los compadres, toda una red de corrupción. Y vemos que incluso tienen que actuar otros países para detener a los corruptos, a los exgobernadores, como lo vimos en el caso de Yarrington, por ejemplo, que sigue procesado en Italia, pero después de más de 5 o 6 años, incluso entre 5 y 10 años, que se le acusaba y que fue gobernador. Es decir, por ejemplo, Yarrington, ya estuvo Eugenio Hernández, que también acaba de ser detenido como tal. Entonces, para que vean cómo está delicado el tema de la corrupción en nuestro país. Y vemos el caso también de Borge,
que fue detenido en Panamá. Entonces, con el fuero vamos a tener graves problemas en el país para seguir impulsando que los corruptos paguen con cárcel. No podemos seguir permitiendo eso, y que incluso algunos de ellos brincan de ser gobernadores, se van al Senado, se van a la Cámara de Diputados para blindarse, para no responder por sus actos. Y curiosamente, mientras siga existiendo partidos como el PRI, pues vamos a seguir teniendo esta generación maldita de corruptos que han dado con un gran lastre al país. La maldición contra México de esos corruptos debe terminar. Por eso yo les pido a ustedes, a los ciudadanos, somos los que realmente podemos cambiar este país, a los activistas, los que están arriesgando su vida para que cambie el país. A todos los ciudadanos que les pido, exijamos, estemos denunciando, hagamos manifestaciones, compartamos en las redes sociales, alcemos la voz. Somos los únicos, los ciudadanos, quienes podemos cambiar este país. Yo les pido eso, que nos ayuden a denunciar a los corruptos, a exigir que el fuero se acabe.